Bueno, buenas tardes para todos. Hoy es nuestra última sesión de la parte teórica, entonces vamos a hablar algo de cosecha y post cosecha y también, como habíamos acordado, un poco de lo de fertilizantes y abonos orgánicos. Entonces, pues voy a iniciar contándoles un poco de lo que es cosecha y post cosecha y vamos a terminar con la parte de abonos. Les voy a compartir algunos como documentos que tengo que son de abonos orgánicos que me compartieron a mí, son biofertilizantes básicamente. Entonces les voy a compartir a través del grupo de WhatsApp para que puedan verlos y aquí también pues vamos a ver un poquito de ellos. Listo, les estoy compartiendo en ellos. Entonces, inicialmente vamos a hablar o abordar los temas de cosecha y post cosecha, que pues básicamente son labores que nosotros debemos realizar en nuestra huerta, sea grande, sea pequeña. Y pues quisiera saber previamente ustedes qué creen o a qué se refieren los términos de cosecha y post cosecha. ¿Quién me quiere decir? ¿Ninguno quiere participar? ¿Qué es la cosecha para ustedes o la post cosecha? Ay, no. Luis Adolfo, cuéntanos. Luis Adolfo y luego Rosalba. Buenas tardes, profe Lorena. Sí, señora, yo creo que la cosecha es cuando ya la, digamos, el cultivo ya ha dado los frutos y se recogen. Esa es la cosecha. Perfecto, Luis Antonio, gracias. Rosalba, cuéntanos. Yo digo lo mismo, la cosecha es cuando da el primer, lo que no siembra lo recoge y luego quedan algunas cositas ahí, vainitas o lo que usted quiera, y esos son residuos, entonces ya eso es la post cosecha, creo yo, pues no sé. Me- Gracias. Muy bien. Ángela, cuéntanos. Cosecha es lo que uno recoge en el cultivo y post cosecha es lo que uno, en el sitio que uno escoge para organizar las cosas, ahí se cosecha los productos de buena calidad y se empacan. Perfecto. Bien, entonces, la cosecha como tal, en este caso nosotros hablamos de la separación ya sea de la planta madre de la porción vegetal o de el fruto. Entonces también se acuerdan que nosotros en la clase de familias vimos cuáles son las partes de la planta que se consumen y pues básicamente puede ser el fin de la etapa del cultivo o el inicio de la preparación desde el acondicionamiento para el mercado. Aquí nosotros hablamos ya más a nivel comercial. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que hablábamos de si es un cultivo perenne o si es un cultivo temporal. Hay cultivos que, como hablábamos, uno puede ir quitando frutos y él vuelve a renovarse y vuelve a producir. Entonces, hay que tener en cuenta que la cosecha, por así decirlo, es la finalidad de nuestra producción y es como el fin del ciclo productivo. Ya más adelante les contaré sobre la parte de las estructuras que están aquí. Y post cosecha, básicamente tiene que ver con la selección del fruto y con las labores que nosotros hacemos en nuestra casa o que se hacen ya como tal en las empresas para que lo que nosotros colectamos, cosechamos, tenga una duración y no se vaya a dañar tan rápido. Adicionalmente, pues hay que tener en cuenta lo que yo les decía, si lo vamos a cosechar y a consumir de inmediato o si vamos a dejarlo para consumo después. Entonces aquí
Más adelante les voy a hablar un poco de consumo en fresco y de otras cosas que se pueden hacer pues para preservar más las hortalizas o ciertas plantas. Entonces, ¿a qué hablamos nosotros? De los tipos de cosecha que existen. Esto es a nivel general. Nosotros encontramos que existe la cosecha manual, la cosecha mecanizada o la cosecha mixta. Entonces, nosotros generalmente hacemos la cosecha manual, pero en ocasiones se hacen unas máquinas, por así decirlo, como rústicas en nuestra casa, por ejemplo, para la parte de bajar los aguacates, las naranjas, que son como una especie de canasticas con un palo. Eso ya ahí nosotros empezamos a utilizar un poco como de herramientas para hacer esta cosecha y sería una cosecha mixta. Entonces, la cosecha manual básicamente una persona es quien va y cosecha la hortaliza, el fruto. En la cosecha mecanizada pueden ver abajo la foto, esto ya es a gran escala y es a nivel empresarial, lo hacen máquinas o lo hacen robots. Y es la mixta, pues básicamente lo que hacen es que emplean personas y también robots para realizar la cosecha. Entonces, nosotros podemos ver principalmente pues en las huertas como es producción a pequeña escala, generalmente es mixta. Bueno, ya lo vieron, pero ¿qué aspectos creen ustedes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una cosecha? O sea, cuando ustedes van a decir voy a recoger, por ejemplo, tomates, lechuga, zanahoria, ¿qué creen ustedes que se debe tener en cuenta cuando se hace la cosecha o antes de hacerla? ¿Quién me quiere decir qué hacen ustedes o qué tienen en cuenta cuando van a ir a cosechar? Ángela. Sí, profe, antes de ir uno a la cosecha hay que primero tener una buena desinfección, tener los elementos de protección, los elementos en que uno va a colocar los productos y las herramientas con las que uno va a cortar, toca también de tenerlas bien desinfectadas para poder cosechar bien las cosas, para no dañarlas, los nuevos frutos o los productos que hay en tierra, para que crezcan bien y no se nos sequen. Listo, Ángela. ¿Y tú qué tienes en cuenta para decir, bueno, esto ya está para cosechar? ¿Qué miras tú antes de cosechar? Eh, digamos, vas a cosechar una lechuga, ¿tú qué miras cuando la vas a cosechar? O sea, ¿qué le ves a la lechuga o qué le ves al tomate y por qué lo cosechas y por qué tú dices, está listo para coger o tú dices, uy, no, todavía le falta un poquito? ¿Qué le miras ahí en esa parte? La lechuga, dependiendo las variedades, porque hay muchas variedades de lechuga. Por ejemplo, la lechuga crespa que nosotros cosechamos acá, miramos que no esté pasada, está grande, que el producto esté verde, pero no verde cristalizado porque ya está pasado. Y tampoco, y lo otro que miramos es el tamaño. En los tomates de árbol se mira el color del fruto. Por ejemplo, que esté bien rojo, si es tomate, ay, ¿cómo es que se llama ese tomate? Bueno, de injerto. Y el tomate maduro, el otro que es el amarillo, toca mirar lo que esté bien amarillo y que no tenga porque el tomate, hay un tomate que a veces lo cogen y tiene entre verde y amarillo o verde y un poquito rojo. Y ahí a ese tomate todavía le hace falta. Muy bien, entonces aquí pasamos a la siguiente diapositiva, que son los aspectos a tener en cuenta. Entonces, lo primero, ¿qué parte voy a cosechar yo? Entonces, es conocer perfectamente, como dice mi bitácora, sé qué es lo que yo voy a cortar y qué es lo que me voy a comer. Entonces, primero hay que conocer eso para saber si esa parte pues realmente ya empezamos a observarla y a tocarla y saber si está lista. Como segundo ítem,
la madurez fisiológica del órgano a cosechar. Entonces, aquí nosotros empezamos a hablar de madurez fisiológica, de cuando ya uno lo ve que está listo para ser consumido, o sea, que no está biche, que no está pintón. Y también hay que tener en cuenta el siguiente ítem, que tiene que ver con lo de frutos climatéricos o no climatéricos. Entonces, ya más adelante les voy a contar qué es eso. Adicionalmente, como tú decías, pues tener los implementos necesarios, eh, saber a qué hora del día se debe realizar la cosecha, básicamente, o qué condiciones climáticas se deben tener precisamente para que mi producto no se me vaya a dañar. Puede que yo no lo venda, pero lo recogí y lo voy a consumir, y a veces se me puede marchitar o se me puede empezar a dañar mucho más rápido. Y pues también lo otro es el momento de la cosecha, porque pues muchas veces nosotros realizamos unas cosechas muy tempranas y podemos afectar la planta. Entonces, eh, también cabe resaltar que en la parte de lo de madurez fisiológica, eso se puede observar porque pues el fruto nos da como ciertas características, ¿no? Entonces está el color, por ejemplo, cuando uno lo toca que tenga ciertas características, lo que tú decías, saber uno, es importante saber en qué punto está maduro, en qué punto está biche, o en qué punto está inmaduro, perdón, y en qué punto ya tiene sobremadurez. Entonces, por eso es importante también, aquí hoy vamos a abordar algunos cultivos que yo encontré para que pues se puedan guiar. Igualmente les voy a compartir la parte de grabada, porque pues lo voy a hacer, o sea, ya me puse a hablar con Sandra, y como vamos a hacer lo de la huerta, vamos a mirar qué especies hay y les hago el video contándoles como las características de esas especies. No sé si de pronto ustedes quieran que el próximo miércoles, o sea, nosotros tenemos, esta es la última sesión, pero si tienen tiempo y si es posible, podríamos mirar el próximo miércoles y les hago una sesión como tal para reemplazar la que perdimos por el internet, ya teniendo en cuenta pues las hortalizas que vamos a sembrar y también las que se tienen pues disponibles en casa para que les quede mucho más claro. Entonces, es importante que nosotros conozcamos muy bien la planta que vamos a sembrar y que sepamos pues qué es lo que se consume, y eso se hace pues investigar. Entonces, como primer ítem hablábamos de la parte a cosechar, entonces hablamos que están, ¿se acuerdan? Hay frutos, raíces, bulbos, tubérculos, tallos, peciolos, inflorescencias. Entonces aquí por eso les volví a poner, esto, para que ustedes se acuerden cuál es cuál. Porque se acuerdan que dependiendo de lo que vayamos a cosechar. María Teresa, cuéntame. Señora María Teresa, Sí, señora. levantaste la mano, ¿tienes alguna preguntita? No, señora, fue tal vez que la toqué. Gracias, qué pena. Vale. Listo, entonces, como les decía, hay ciertas partes de la planta, ¿se acuerdan? Que pues la planta se modifica, las estructuras de la planta se han modificado y básicamente hace que consumamos cierta parte de la planta. Entonces aquí hablamos de frutos como tomate, el pimiento, la manzana, el kiwi. Entonces miren aquí, están los frutos. ¿Se acuerdan que yo les mostraba? Entonces, ¿qué otros creen ustedes que son frutos dentro del aquí el etcétera? ¿Qué otros creen ustedes que se consideran como frutos? Cuéntenme. A ver, Julián, de pronto dime qué otros frutos hay aparte del tomate, pimiento, de la manzana y el kiwi. ¿Qué otros crees tú que uno cosecha y que son frutos?
No sé, el durazno, no sé si las frutas y eso sí también, como la manzana, las fresas. Muy bien. ¿Se me escucha? Perdón. Sí, señor, muy bien. Ah, bueno. Tienes razón. Mary, cuéntanos. Buenas noches, apenas estoy entrando a clase porque venía en un taxi y medio escuchando. Yo creo, profe, los mangos, las naranjas, los mamoncillos, las peras, todo lo que sean frutos, digo en el aire, no dentro de la tierra, sino fuera de la tierra. En el aire todos son frutos de la planta. Gracias, Mary. Esther. Cuéntanos, Esther. Profe, no sé si es colaborar a su pregunta o una pregunta mía. ¿El pimentón sería un fruto? Sí, claro, Señora. claro que Ah, sí. bueno, gracias. Efectivamente, los frutos se obtienen de una flor previa. Entonces, aquí hablamos de la fresa, de la manzana, de la pera, del tomate, tomate de árbol, mango, mangostino, rambután, ¿qué otros así? El durazno, el melón, por ejemplo. Esos son frutos, como decía Mary, que se den colgando de la planta. O sea, esa sería como una característica. Suena chistoso, pero sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Mm, profe, los zapotes, los melones. Ujú. Sí, para mí exactamente todos los que están por fuera de la planta y en el aire. Ya los otros son otro tipo de frutos, pero todos estos que están al aire son frutos de la planta. Exactamente. Entonces hay unos que pues son los frutos secos, por ejemplo el maní, las nueces. Y hay otros que sí ya pues son frutos normalitos que son jugosos. Entonces, muy bien. Listo, aquí también hablamos que tenemos raíces para cosechar. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de que las raíces se modifican y nos dan origen, por ejemplo, a la remolacha o betarraga y a la zanahoria? Entonces, aquí podemos hablar también de raíces modificadas, por ejemplo, como cuáles creen ustedes. Ángela. Los rábanos, la yuca, em, los no, sino, ¿qué? Los rábanos, la yuca, ay, se me olvidaron, los cubios. Bueno, aquí tienen que tener cuidado. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay una diferencia entre raíces y tubérculos y rizomas? Entonces, en este caso, ya los bulbos, el último que mencionaste, que son los cubios, los tubérculos andinos precisamente, esos son tubérculos, entonces se llaman tubérculos andinos. Entonces, Los cubios, profe, sí señora, los cubios son tubérculos, porque ellos son un almacenamiento de almidón como tal. profe, y la racacha. La racacha sí ya viene siendo una raíz modificada, pero espérate, te digo. Que eso sí no me acuerdo bien, pero sí, creo que yuca, estos que almacenan almidón, es un tubérculo. Profe, ¿el jengibre qué sale siendo?
Un rizoma. Sí, la racacha es un tubérculo. Entonces, los tubérculos, como les decían, tienen la característica de que almacenan almidón. Entonces, la racacha, la yuca, ellos son ricos en almidón. Ah, Hay un no, rizoma, profe. que es también como una raíz modificada. Ya les muestro. Mentiras, el rizoma es un tallo subterráneo, un tallo que se modifica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el jengibre, la estructura que nosotros comemos, eso es un tallo, se va engrosando y le van saliendo las hojitas. Entonces, por eso se llama rizoma. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Profe, los espárragos. De eso ya vamos a hablar más adelante. Entonces, ya los espárragos, te contesto una de la pregunta, ellos son tallos modificados, son tallos, perdón. Lo que nosotros nos comemos es un tallo de la planta, si ustedes se dan cuenta. Venga, les muestro. Entonces, miren aquí. Entonces, este es el tallo como tal. Y si les estoy compartiendo, no sé cómo pasen las mismas de la vez pasada. Listo. Si se dan cuenta, miren, este es el tallo. Y esto que está aquí es como las hojitas y la flor. Miren, ¿sí ven? Entonces, nosotros nos comemos es el tallo en este caso. Listo. Entonces, hablamos también de bulbos como la cebolla, el ajo. Aquí también está, pues, ¿se acuerdan lo que yo les decía que son los bulbos? Que son los que tienen como una capa, varias capas, perdón, que uno los pela y siguen saliendo capas. Entonces aquí está, por ejemplo, la cebolla de rama, cebolla puerro, el ajo, y pues básicamente esa es la estructura que nos comemos y es una yema que es subterránea. En este caso es una partecita de la planta que se modificó para hacer yema subterránea. Entonces hablábamos de los tallos como el espárrago, de peciolos como el apio, el peciolo es como la parte de la hoja como tal. Entonces les voy a mostrar. Entonces miren, de aquí para abajo sería como el tallito de la planta y de aquí para arriba son las hojas. Entonces nosotros nos comemos toda esta parte de acá. Esto viene siendo el peciolo. Entonces eso es lo que nosotros nos comemos en determinados. Bueno, la parte de inflorescencia, ¿se acuerdan que es una inflorescencia? Es como una flor. Entonces, en este caso, esa es la flor del brócoli. Y brócoli, coliflor, eh, ya les digo que otras inflorescencias nos comemos. Pero generalmente está el romanesco, está lo de la alcachofa, la alcaparra, la caléndula, que también a veces nos comemos las flores. Entonces, dentro de todo esto, esas son las inflorescencias que comemos. Entonces, es importante porque saber cuál es la parte que vamos a cosechar, porque se imaginan ustedes si, por ejemplo, en el brócoli no sabemos que lo que nos comemos es la inflorescencia y nos comemos las hojas y pues se nos pasa como la planta, o pues, digamos, si no sabemos cuál es la estructura que nosotros vamos a cosechar, entonces no podemos saber cómo si está a tiempo, si está inmadura o si ya se pasó de tiempo. Entonces, por eso es muy, muy importante que ustedes sepan todo esto. Listo. Entonces, Ángela, señora. Sí, profe, yo tengo una duda o una pregunta. El, el perejil, el cilantro y el zucchini, ¿de qué, a qué viene siendo, profe?
Del perejil y el cilantro los que vemos son las hojas, la planta como tal. Y el zucchini, ¿te acuerdas que es un fruto? Acá. Básicamente proviene de una flor y pues se forma y es un fruto. Ya, profe. Sí, señora. Gracias. Aunque también del zucchini tú te puedes comer la flor y de la calabaza. Hay ciertos platillos que se pueden realizar con ello. Profe, ¿cómo se come la flor del zucchini y de la calabaza? Esa sí no sabía, profe. Básicamente la preparan, por ejemplo, en cremas, la preparan frita, o sea, tiene muchas preparaciones y es rica. O se utiliza mucho como decoración en platos y es comestible. Ahora les muestro. Entonces les voy a mostrar. Ahí les voy a compartir por el grupo un link por si quieren entrar a curiosidad. Entonces, se puede hacer en té, hacen postres, hacen cantidad de cosas. Y es muy rico. También lo que hacen es que las empanizan y las fritan. Rosalba, ¿quieres preguntarnos algo o decirnos algo? Profe, alguna vez me compartieron que la flor del San Joaquín, cuando está cerrada, sirve como si fuera un fruto rojo. Eh, pues el agrónomo que estuvo con nosotros dijo, se coge tranquilamente y se puede consumir o echárselo a la ensalada y es fruto rojo. Por favor, me aclara. Mary, la verdad en eso me corchaste. Hibiscus rosa, rosa cayena. Tocaría averiguar porque no sé. Básicamente dice aquí que algunas plantas están comestibles. Sí, se llama Hibiscus rosa sinensis, que es la que tú dices. Y dice aquí que las hojas tiernas se pueden usar como sustituto de las espinacas y las flores se comen crudas o cocinadas. Entonces, de eso también hay un tema bastante largo en cuanto a flores comestibles. Por ejemplo, está la flor del pensamiento, pero lo que tú me preguntas puntualmente sería averiguarlo porque no sabría decirte. O sea, yo vi algo de flores comestibles, como les digo, porque yo hice el curso de cocina con Provenza y el chef nos decía que, por ejemplo, está lo de la flor de la calabaza, lo de las flores estas que llaman pensamiento, que se cultivan también para platos, y hay muchas flores que son nutritivas, pero en esa que tú me preguntas puntualmente, sí, no sabría contestar. Entonces voy a hacer la averiguación y les contamos a ver qué encuentro. Gracias, profe, muy querida. Son incluso estos dulces, yo las he probado, igual que él, porque en la vuelta hay un San Joaquín, sus flores son rojas y son cerradas, no abre, como la otra grande que es de ornamental, sino que esta viene cerradita. Muchas gracias, profe. Sí, señora Mary, igual pues tener en cuenta que es bueno no saber muy bien a ciencia cierta porque hay ciertas flores que son tóxicas, ¿no? Entonces, no sea que por curiosidad nos comamos algo y nos caiga pesado, nos caiga mal, lo siento, sí. Entonces, pues voy a buscar de pronto si encuentro algo de flores comestibles y les comparto en el grupo para que curiosen. ¿Les parece? Listo, entonces continuamos. Ya aquí nosotros empezamos a hablar de madurez fisiológica, que pues es lo que tenemos en cuenta. O sea, el término madurez o el término momento de cosecha, y eso tiene que ver con lo que les digo yo. Madurez es en los frutos que son no climatéricos, que les voy a contar más adelante, y momento de cosecha en los que son climatéricos. Entonces, son como sinónimos, por así decirlo, pero pues puede variar. Y hay ciertos frutos que lo ideal para el mercado es no cosecharlos en su madurez, sino que se habla ya del momento de cosecha. Entonces, por ejemplo, aquí nos hacen la aclaración del tomate, durazno y pimiento, que se habla de madurez, porque ellos sí tienen un proceso que les voy a contar ahorita,
Y o sea, los otros frutos, básicamente se habla del momento de cosecha, ¿sí? Entonces, aquí nosotros hablamos como del punto adecuado para consumirlo. Entonces, tiene que ver con el color, con la textura, con el sabor. Entonces, eh, ¿qué sucede? Por ejemplo, en los frutos como el tomate y el durazno, si uno los cosecha verdes, van a tener una textura dura, el sabor va a ser más astringente y el color va a ser más verde, ¿sí? En cambio, a medida que van madurando, cambia su sabor. Hay especies que no sufren esa transformación en el sabor, por ejemplo, aquí nos nombran el espárrago, la lechuga y la remolacha, y la zanahoria también en este caso. Entonces, ellos, si ustedes los prueban, por ejemplo, los brotes de la lechuga van a saber perdón, que cuando ya está la lechuga lista para cosechar. Entonces, lo mismo pasa con la zanahoria. Si ustedes la sacan chiquita, vas a ver igual que la zanahoria grande. Entonces, en eso no hay como una diferencia significativa. Sin embargo, en los otros frutos, que sí se habla de madurez, dependiendo del color que tengan y de la etapa en que estén, va a ser el sabor completamente diferente. Entonces, aquí está como una fotico de el tomate, si se dan cuenta, el fruto va creciendo y su color va cambiando también sus características. Igual que uno toca un tomate verde y es duro, y ya el tomate que está rojito es mucho más blandito, más jugoso. El tomate verde es más seco. Entonces, ya en el punto de madurez, expresan como las características que son pues las deseadas por nosotros. Aquí quería hablarles yo a ustedes de algo muy importante que debemos conocer y son frutos climatéricos y no climatéricos. ¿A qué hace referencia esto? Un fruto climatérico, bueno, previamente les voy a contar cómo funciona la maduración de un fruto. La planta tiene ciertas enzimas y aquí también intervienen ciertas hormonas. Entonces está la hormona del etileno, que es la que estimula el proceso de maduración. Hay frutos que si uno los corta, tienen los niveles de etileno suficientes para seguir madurando. Y hay otros que una vez uno los corta, no maduran, solamente maduran pegaditos a la planta. O sea, sus niveles de etileno van a ser muy, muy, muy bajitos. Entonces, si se cortaron biches, ya se perdieron esos frutos que son no climatéricos. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces sucede que nosotros lo que hacemos es que cortamos cierta fruta o cierta hortaliza. Decimos, no, ella sigue madurando después de que yo la cosecho y resulta que no, que queda como una piedra y que queda, que no madura, o sea, no nos sirve. Y lo que hacemos es perderla. Igualmente nos sucede con frutos que nosotros pensamos que no van a seguir madurando, sino que ya están en su punto y pues se nos sobremaduran y ya se nos empiezan a dañar. El proceso también es por eso importante tener en cuenta todo esto para saber el proceso de post cosecha que les voy a explicar. Entonces, dentro de los no climatéricos, aquí yo les puse esta tablita. Encontramos la aceituna, el marañón, la mora. La mora una vez se cosecha, si se cosechó verde, va a seguir verde, no les va a madurar. El arándano igual, la naranja. Entonces, si ustedes cosechan una naranja que está ya, que quedó biche, no les va a madurar. Por el contrario, va a empezar a hacer su proceso de descomposición. La berenjena, miren, el pepino, entonces la cereza, el pomelo, la frambuesa, el tomate de árbol, la frutilla o la fresa, la uva, granadilla, el zapallito, el zapallo, lima, que nosotros, lo que como conocemos nosotros como limón, eso se llama lima Tahití, que es el limón verde, que nosotros le decimos limón, pero es una lima. El limón es amarillo y es completamente diferente. Aquí está también el lichi, que no sé si ustedes lo conocen. Entonces, ¿qué sucede con estas frutas y con estas estructuras? Si nosotros los cosechamos graves, o sea, si los cosechamos inmaduros, lo vamos a perder y hay ocasiones en las que su sabor pues no es rico, entonces es mejor no cosecharlos verdes.
Estos tienen que necesariamente estar pegados a la planta eh, para seguir madurando, perdón. Entonces, dentro de los climatéricos, que son los que sí siguen madurando una vez se separan de la planta, podemos ver la banana, el mamey, la ciruela, el mango, la manzana, la chirimoya, el maracuyá, damasco, melón. El damasco es similar al melón, ¿no? Al melocotón. Durazno, membrillo, la feijoa, la sandía, la guanábana, papaya, aquí la guayaba, palta o aguacate, el higo, la pera, el plátano, el zapote, kiwi y tomate. Entonces, si ustedes hacen el experimento, por ejemplo, con las bananas, generalmente en estas sí es preferible, si uno no las va a consumir de inmediato, cortar las biches y se tienen pues en un sitio para que sigan madurando. O lo que generalmente se hace es que uno mira si el racimo está como unas maduras, las otras más pintonas, pues lo puede cosechar y se va comiendo como a medida que vayan madurando. Esto también les sirve, por ejemplo, a ustedes cuando vayan al supermercado a comprar algo. Si ustedes quieren, por ejemplo, en los aguacates, lo que hace uno es que consigue uno que se pueda comer de inmediato, otro, digamos, el día siguiente y otro bien verde que se va a demorar bastante para madurar. Entonces, por eso es importante también que ustedes conozcan todo esto, porque, pues, si ustedes quieren irse, por ejemplo, de viaje y llevarle frutas o verduras a un familiar o a un amigo, ya ustedes saben cuáles pueden cortar y van a seguir madurando y cuáles sí, pues lastimosamente no siguen madurando, sino inician ya su proceso de descomposición, o sea, ya ellas empiezan como tal una vez cortadas de la planta, ya empiezan su proceso de senescencia y ya a descomponerse y a dañarse. Cambio las otras sí tienen como un poquito más de tiempo mientras ya alcanzan su madurez y se empiezan a dañar. Listo. Entonces, quería compartirles este libro. No sé si previamente hay preguntas. Yo creo que lo voy a compartir más bien directamente del computador. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Señora. Señora, no, pregunta no directamente, profe, sino que lo que ya habías dicho antes, pues las que por X motivo no habíamos podido llegar, nos quedamos sin la primera explicación. Presumo que en lo que grabás está la explicación inicial. Sí, señora. Y pues bueno, antes les voy a preguntar, ¿les gustaría para reponer la clase que no les pude dar porque no tenía internet? Ya teniendo en cuenta las especies que vamos a sembrar en el Jaime Duque, y pues les voy a poner como en una encuesta cuáles especies, y ya dependiendo de lo que ustedes decidan, nos alargamos un poquito más, por ejemplo, en otro miércoles, y les doy la clase magistral de lo que es especie por especie. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? Entonces levanten la manito los que dicen que sí quieren la clase para yo saber. Hasta el momento hay 2 manitos levantadas. El resto, 3, 4. Estamos 12. Entonces, Ana Lucía, Ángela, Esther, Ginette, Julián, Luis Adolfo, Manuela, Patricia. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Ángela ya levantó la mano. Esther, tengo las manitos de Mary, Esther, Ángela y de Rosalba. ¿Qué piensan los otros acerca de reponerle la clase el miércoles? Porque si quieren, pues igual yo puedo grabarla y se las dejo grabadas, se las subo a YouTube y les comparto el link. Y ahí les explico. Pero lo que quiero hacer es pues ya que puedan solucionar ciertas dudas y que sea como mucho más, ¿cómo decirlo?
más productivo para ustedes. Empieza a preguntar una a una, a ver qué dice. Profe, Ahí a se mí dice realmente me parece que no es lo mismo coger algo que solamente vas a leer, que el que tú nos expliques y que si tenemos una duda tenemos la posibilidad de sacar la respuesta. Entonces, no, y tú eres muy amena. Realmente el curso ha sido, pues a mí me parece muy agradable porque eres una excelente docente, muy buena. Listo, entonces pues tenemos 6 manitos levantadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues de acuerdo a eso, entonces el miércoles yo me extiendo otra sesión, o sea, este miércoles me extiendo otra sesión, el 16 tenemos lo del Jaime Duque, ¿se acuerdan? Entonces, para que vayamos preparaditos. Igual Sandra me va a dar las especies que hay en el vivero y hacemos la votación para saber pues cuáles quieren sembrar. Ya pueden bajar las manitos, muchas gracias. Y pues voy a escoger por ahí unas 5 o 6 especies también dependiendo del tiempo que tengamos, porque pues son 2 horas, para ya hablarles, por ejemplo, de condiciones climáticas, así como hicimos, por ejemplo, con plagas y enfermedades, que ya ustedes vean y se puedan como dar una idea de qué deben ir mirando, o sea, ayudarles también con lo de la bitácora. Otra cosa que les quería comentar es que ya lo ideal es que para el miércoles me envíen la evidencia de la bitácora, les voy a poner mi correo. Listo, entonces ahí les puse mi correo electrónico, en donde deben enviarme la bitácora, que básicamente es tomarle fotos si la hicieron a mano o si la hicieron, por ejemplo, en computador, enviarme el documento completo. Si la hicieron a mano, hay un programa que, como les decía, se llama Cam Scanner y escanean todo de tal manera que las fotos queden en un solo documento y eso es lo que tienen que entregarme ya pues como tal para finalizar el curso. Entonces, quedo pendiente, me avisan igual que me enviaron al correo para yo poder revisar. Manuela, ¿tienes alguna pregunta? Profe, no, pues era para ver si me podría repetir lo que hay que enviar. Entendí que la bitácora, pero es que no escucho muy bien. Listo, Manuela. La bitácora son todas las tareitas que hemos estado haciendo desde que iniciamos el curso y también como una muestra del proceso que hicieron ustedes desde sus casitas. Entonces, ¿qué debe llevar la bitácora? ¿Se acuerdan que hablábamos de mirar la parte de objetivos de desarrollo sostenible, mirar la parte de seguridad y soberanía alimentaria? Por ejemplo, si ustedes podían mirar en su familia o en su comunidad, el hecho también de lo de el planito de la huerta. Entonces, si pueden poner unas fotos de antes y después. ¿Qué otra cosa? ¿Se acuerdan el diseño que hicieron ustedes dependiendo de las hortalizas que habían elegido? Un poquito de mostrar cómo hicieron los semilleros, si tienen la parte de lo de qué hortalizas hicieron y pues ya como tal de cada uno, por ejemplo, condiciones climáticas, las fichas que se acuerdan que habíamos hablado. También hablar un poquito de pues la descripción de la zona en donde está su huerta. Entonces, por ejemplo, si pueden ver condiciones climáticas, agroclimáticas, como para uno darse la idea, es como el cuaderno de campo, por así decir. Entonces, sería eso. Y que más que yo me acuerde de las tareas que les habíamos dejado. Ah, ¿qué utilizaron ustedes para hacer su huerta? Entonces, básicamente eso es lo que debe llevar. Igual ahorita yo les vuelvo y les comparto en el grupo para que sepan para cuándo deben entregarlo, que ya ese es el entregable final y pues se contrasta también con, o sea, si ustedes hicieron las tareas y me las entregaron, tienen que entregarme igual la bitácora, porque pues también eso hace como que, o sea, es fácil porque si ya ustedes hicieron previamente las tareas y las entregaron, solamente es tomarle foto a eso, no tienen que ponerse a hacer la tarea. Igual yo ya tengo unas tareas que revisé, yo nunca les di retroalimentación, pero sí me di cuenta, o sea,
No les di retroalimentación porque me di cuenta que estaban bien elaboradas, o sea, hicieron bien el trabajo, de acuerdo a lo que estuvimos hablando, y pues básicamente hicieron lo de tener en cuenta los parámetros que yo les fui dando, entonces que he quedado muy contenta, han compartido muchas fotos de los semilleros, muchas fotos de las huertas, entonces un curso juicioso, eso me pareció muy chévere. Entonces, básicamente lo que les digo, lo envían a mi correo, más tardar el miércoles, con eso pues ya yo reviso y cotejo también con lo de la lista de asistencia y ya, ustedes tienen su certificado. Señora Patricia. Profe, qué pena. Es que yo le envié mis tareas y su merced nunca las ha mirado. Me tiene triste. Sí, señora, yo las miré, era lo que les estaba diciendo, no les di retroalimentación uno a uno, porque precisamente vi que el proceso iba bien. Y pues también vi que ustedes los errores que iban como cometiendo, que no eran muchos, eran muy poquitos, a medida que íbamos avanzando en las clases, les fue muy bien y pues iban aprendiendo. Lo que sí debemos reforzar que yo vi es lo de las familias, para que ustedes sepan cuáles son las familias y también la parte de lo de hojas, tubérculos, tallos, lo de estructura. Pero el resto, bien, a lo que les digo. Y los procesos que están haciendo y las huertas que han mostrado, muy bien. La verdad, me tienen muy contenta, muy chévere los procesos que están haciendo. Esas huertas que tienen, eh, me gustaron muchísimo. Entonces, cuando me envíen la bitácora, yo igual les hago su anotación y les hago como la retroalimentación completa para que ya les quede más fácil. ¿Les parece? Igual pues la idea de la bitácora es ver qué tanto aprendieron, si solucionaron sus dudas, cómo fue el proceso, porque también eso es lo que quisiera ver. Porque pues yo vi los procesos de la mayoría de ustedes que me mostraban, mire, inicié con esto, hice esto, llegué a tal parte. Entonces yo también por eso les mostraba como lo de mi huerta, los semilleros, lo de qué plagas y enfermedades tuve. Entonces, también se me olvidó lo de la parte de plagas y enfermedades, debe ir dentro de la bitácora, como si encontraron algunas o si no hubieron, no, si no hubo, perdón. Entonces todo eso tenerlo en cuenta. Igual, lo que les digo, vamos a estar el miércoles y ya, pues ahí sí yo me pongo bitácora por bitácora y les envío, pues ya bien detalladito todo. Porque si yo lo tengo aquí en la carpeta, yo tengo aquí una carpeta donde está toda la evidencia de las tareas de ustedes, no creo que no las vi, yo sí las vi. Y aquí básicamente las tengo con fotos, tengo por nombres y lo que me enviaron. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es recopilar todas esas tareas en una sola cosita, en un solo documento, y me lo envían. Y ya, esa es la bitácora. Y pues lo que les digo, como el cuaderno de campo y mostrarle qué hicieron en su huerta, qué proceso llevaron, qué germinaron, todo eso. Igualmente, cuando nos veamos con los que nos vamos a ver, también pues vamos a hacer un proceso que es lo del diseño de la huerta en el bancal que hay allá. Entonces, para saber cuántas plantas vamos a distribuir y todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a mostrar este documentico que está aquí. Yo se los compartí al grupo. Se llama cosecha y post-cosecha de hortalizas. Y pues es como muy detallado, porque aquí nos menciona básicamente, miren, juntos podemos cultivar las ciudades del mañana. Esto es encaminado en huerta comunitaria o huerta urbana. Entonces, como les decía, aquí está pues que es la cosecha, los dos tipos de cosecha, miren, ¿sí ven? En forma natural o maquinaria. Esto es una guía para huertos urbanos, por eso se las comparto. Y pues aquí está cómo se cosecha, entonces lo que veíamos, dependiendo de las partes a consumir, lo de las labores, pueden utilizar cuchillos, tijeras, herramientas. Lo que nos decía la compañera, de que sea con paciencia, con cariño, que se haga bien, que precisamente se haga todo el proceso de desinfección de las herramientas, que tengamos unas buenas prácticas y pues también el hecho de que cortemos bien las estructuras y no dañemos la planta. ¿Sí? Aquí está eso. Entonces, aquí
nos da una cosecha de hojas técnicas y recomendaciones. Nos dan recomendaciones para esto. ¿Por qué les quise mostrar este documento? Porque pues ya está enfocado en las diferentes especies que hemos visto. Entonces me gustó porque les da como tipsitos para que ustedes sepan cómo cosechar una lechuga, cómo cosechar una espinaca. Entonces miren, se puede realizar de tres formas, entonces sacando la planta desde su raíz, cortándola desde su tallo o quitando algunas hojas a la vez. Entonces, ¿sí ven? Aquí nos dice cómo sacarla. Entonces, una mano alrededor del tallo, jalarla suavemente, que es cuando retiramos con toda raíz. Se puede utilizar una palita de jardinería para no romper la planta, o la otra es cortar con un cuchillo desde su tallo y dejar la raíz dentro del suelo, y ya esa raíz lo que se hace es que se tapa y se vuelve y se incorpora al suelo. Y lo otro que pues digamos para la parte de cosecha de hojas, se pone una mano alrededor de la planta y se van quitando las hojas individuales desde la base. Entonces, aquí nos da como unas opciones, como unos tipsitos importantes, que es que nunca se deben cosechar las hojas más pequeñas porque ellas van a seguir creciendo. Y se debe dejar al menos 4 hojas de la planta. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, con la selga, la lechuga, nosotros podemos ir cosechando las hojas más grandes y ella va a seguir sacando hojas y podemos así tener una planta perenne. Entonces, es importante dejar por lo menos 4 hojas para que la planta se siga recuperando y siga sacando. Y pues aquí nos dice que las hojas más pequeñas son las que están generalmente en el centro de la planta y las otras que nosotros podemos cosechar son las de más afuera. Entonces, lo que les decía, se puede extender la vida de la planta a varias cosechas o varios meses, dependiendo. Entonces, ¿sí ven? Entonces, es bueno tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque pues muchas veces nosotros ya por costumbre de la parte comercial sacamos la lechuga, la selga, directamente del suelo y la consumimos y tenemos que resembrar, pero si nosotros sabemos cómo hacer ese proceso de cosecha o de, eso le dicen, ordeñar la planta, podemos tener, sin necesidad de volver a sembrar, todo el tiempo como lechuga. Entonces aquí están, lo que les decía, el momento ideal, que era como uno de los últimos ítems, entonces es cuando las hojas están bastante tupidas entre sí, con un diámetro de 15 a 20 centímetros. Entonces, se puede cortar como tal, le pueden quitar unas hojas, se pueden sacar de raíz, y aproximadamente son 3 meses. Entonces, aquí está también, dependiendo de la lechuga, como nos decían, la lechuga crespa, está la lechuga repollada, varía, pues porque no las plantas, a pesar de que son la misma lechuga, tienen diferentes tipos o tiempos de crecimiento. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando nosotros realizamos la cosecha es que se haga en un tiempo que no esté caluroso, o sea, que no haya sol directo, porque lo que hace es que la planta está un poco deshidratada, que por más que nosotros reguemos, el calor hace que la planta esté estresada y pues las hojas que nosotros vayamos a sacar se van a marchitar mucho más rápido y van a empezar a descomponerse más rápido. Entonces lo ideal es en las primeras horas de la mañana o ya hacia casi las últimas horas de la noche que la temperatura haya bajado y que no esté el sol directo. Entonces, muchísimo antes del mediodía realizar la cosecha. Si nosotros no vamos a gastar de inmediato, lo ideal es poderlas refrigerar, pero dentro de recipientes que no les dé directamente el frío. Un tip para hacer la parte ya de post cosecha, como les digo, ya en la refrigeración y la preservación, es poner un paño húmedo dentro de la caja, pero no tan húmedo precisamente para que no nos dé botritis, y tapar la planta. Hay otras como, lo ideal es no jugarlas y meterlas a la nevera, porque si tienen exceso de agua las plantas, se nos van a podrir más rápido. Entonces, aquí nosotros también hablamos de post cosecha, el proceso de post cosecha, por ejemplo, si sacamos una lechuga, empezamos ya como tal a quitarle las hojas. Entonces, ahorita más adelante les voy a mostrar todo lo que es post cosecha. Aquí, yo se los compartí, nos dice como cuál es de lo de la selga, la espinaca, miren. Aquí el tamaño mínimo,
cómo se puede realizar la cosecha. Aquí está lo que preguntaban de apio y perejil. Entonces, cuando la planta cuenta con un mínimo de 10 hojas, y pues se puede sacar la planta, se puede cortar desde el tallo, se le pueden quitar algunas hojas, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, una vez engrosado el tallo, la hoja se volverá más amarga. Entonces, en este caso, lo ideal sí es renovar. O sea, el perejil también nosotros podemos ir quitando, pero ya llega un punto en el que la planta se vuelve muy amarga y lo ideal es pues renovarla completamente, que es quitarla de raíz y se vuelve a sembrar. Entonces aquí está cosecha de hortalizas de raíz, técnicas y recomendaciones. Entonces, miren, aquí están la remolacha, el rabanito, la zanahoria, y nos dicen cómo cosecharlas. Entonces, en este caso sí toca de una sola forma, y es que se saca la planta completamente del suelo, porque pues ellas no vuelven a crecer, sino solamente se aprovecha una vez. Entonces, lo ideal es remover la tierra alrededor para que salga mucho más fácil y no se nos quede enterrada y no se dañe la estructura. Adicionalmente, pues que tenga como menos golpes y menos, se lastime menos, porque también hace que se descomponga más rápido, se dañe más rápido. Y pues lo que se hace es que se apalanca y se saca. Entonces, aquí nos dicen, miren, ¿sí ven? Lo del tiempo. Entonces, saber si la hortaliza está lista. Ahí sí tenemos que mirar como el ciclo de vida de cada planta. Y pues también otra cosa que podemos mirar es cuando las hojas que están en la superficie empiezan a engrosar. Entonces, ya dependiendo a qué nos están mostrando, el nabo, el rábano, la zanahoria, la remolacha, ¿cómo se hace? Entonces aquí nos dicen que nunca se debe jalar con fuerza porque se puede romper. Por ejemplo, nos pasa con las zanahorias. Por eso es importante aflojar el suelo alrededor para que ella salga mucho más fácil, o apalancarla con la pala para que salga mucho más fácil. Si no, pues se nos queda media zanahoria entre el suelo y ya pasa. Porque ella pues a medida que crece desarrolla raíces y ellas se apretan y queda ahí fija. Entonces, aquí quería mostrarles. Yo igual les compartí este documento, lo pueden ver, está ahí en el grupo de WhatsApp, lo pueden descargar. Si gustan lo pueden imprimir, son 21 páginas. Entonces aquí nos muestran, miren, en este caso hay algo que podemos tener en cuenta, es que si nosotros sacamos por ejemplo la zanahoria, el rábano o la remolacha y nosotros decimos, uy, todavía está muy chiquita, lo que podemos hacer es volver a cubrir la planta, dejarla otra vez en el suelo y ella va a seguir creciendo. Si se dan cuenta, entonces esto se puede hacer mucho con las zanahorias. Eso es como una ventaja, ¿no? Y también algo que nos muestran, que me pareció muy curioso, es que las hojas de las hortalizas de raíz se pueden comer. Entonces, lo podemos usar en ensaladas, en tortillas, en guisos, en cremas. Entonces, ¿sí ven? Nosotros generalmente, ¿qué hacemos con la zanahoria? Se cosecha la zanahoria, nos comemos la raíz, que es la parte naranja, y las hojas las desechamos. Pero si se dan cuenta, miren, se pueden comer. Y de hecho, están las hortalizas baby, que básicamente son como estas hojitas, y se comen. Las hojitas, como los brotes de la remolacha, de la espinaca, de ciertas hortalizas, y se comen. Entonces aquí sería interesante hacer el experimento de, bueno, sembramos una zanahoria, y cómo se comen las hojitas. Lo que nos decía una vez, por ejemplo, Rosalba, que ella se comía las hojas del brócoli. Mary, perdón. Bueno, Rosalba Mary. Entonces, aquí están. Entonces, hortalizas de fruto. Aquí están, por ejemplo, la arveja, el tomate, ¿sí ven? El pepino. Entonces, también es de una sola forma. Se debe retirar el fruto desde el tallo. Entonces, se puede realizar de forma manual, que es tomando el fruto y se jala, aunque yo lo que les aconsejo es hacer un giro con la mano y desprenderlo más fácil. O la otra es coger con tijeras de poda y cortar, separarlos de tal manera pues que la planta tenga como menor daño. Aquí sí nosotros podemos mirar lo de frutos climatéricos y no climatéricos. ¿Qué nos pasa con la arveja? Por ejemplo, ella si la sacamos verde, no va a seguir modulando. En el caso del tomate sí. Entonces, hay que también tener en cuenta eso.
cuando está ya listo para comer. Entonces, aquí nos muestran como en cada una cuál es el tiempo para la cosecha. Esto podrían también usarlo ustedes para su bitácora. Pues básicamente aquí lo que hacemos es mirar como el color ideal y ya pues, se retira. Y nunca se debe jalar con fuerza la planta porque lo que hacemos es romper la planta. Entonces, la vamos a dañar y probablemente no tenga más frutos o demos paso a plagas y enfermedades. Yo lo que les recomiendo es lo que les digo, con la mano y la gira uno con cuidado, no apretar mucho el fruto, pero si no quieren causar daño al fruto por apretarlo es mejor con tijeras, mucho más rápido. Entonces aquí está como cada una, nos hablan de tomate, habas, arveja, vainas, pepino, ¿sí? Calabacita. Y aquí está qué se debe hacer en el caso de la cosecha de cada uno. Entonces, lo pueden mirar. Igualmente, si tienen dudas, yo las responderé en lo posible. No me centro tanto en todo esto porque pues son muchos y nos extendemos bastante. Aquí hablamos de cosecha de flores e inflorescencias. Entonces, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Entonces, el brócoli, el coliflor, la caléndula, la manzanilla. Mira. Entonces, en este caso, lo que se hace es que se puede realizar sacando la planta desde su raíz o cortando pues, el tallo principal de la flor. Hay ocasiones en las que si uno corta la manzanilla, ella sigue brotando y lo mismo en el coliflor y en el brócoli, que pues son flores. Hay ocasiones en las que no. Entonces, pues lo mismo, si la van a sacar de raíz, se jala suavemente. Y lo otro, pues, es cortar el tallo principal con un cuchillo o con unas tijeras que estén limpias. Entonces, miren, lo mismo, saber el ciclo de vida de cada planta. Entonces, por eso es importante que en la bitácora ustedes pongan cuándo se sembró, cuánto tiempo tiene la planta, porque pues por eso ustedes ya saben también como en su calendario pueden poner, por ejemplo, ya va a estar el brócoli para tal fecha. Entonces ya ustedes van y miran, ah, sí, ya está, lo cortan y lo consumen. Eso también es muy bueno porque les permite programarse a ustedes y saber, pues, en caso dado que quieran vender, cuándo van a tener lista la cosecha. Entonces, lo mismo, hay que ser amable con las plantitas porque por más que uno quiera, pues generalmente uno arranca las cosas, pero lastima la plantita. Entonces, si queremos que nos siga produciendo, es mejor no hacerlo. Aquí ya hablamos de tubérculos y de aromáticas. Entonces hablamos de tubérculos como la papa, el cuyo, la oca, que también es un tubérculo andino. Y en ese caso sí lo que tenemos que hacer es sacar la planta completamente y se debe remover primero toda la parte del suelo alrededor para poder limpiar todo esto y ir sacando la papa. Una medida que va escarbando con cuidadito, van saliendo las papitas y los cubos, en este caso. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Si van a gastar de inmediato los tubérculos, lávenlos. Si no, es mejor dejarlos con la tierrita y una vez se vayan a consumir, ahí sí se lavan porque pues al uno humedecerlos a veces empiezan a dañar mucho más rápido. Ay, yo me perdono. Entonces, de hierbas aromáticas, lo que se hace es cortar el tallo, que tenga las hojas más grandes, ellas van a seguir creciendo. Y pues, ¿qué les aconsejo yo? Si ustedes van a utilizar las aromáticas, córtelas en fresco directamente, o sea, las cortan y de inmediato hacen la aromática, porque estas sí son muy perecederas. Entonces, ¿qué sucede? Y que he visto yo, por ejemplo, en los mercados que yo he estado. Lo que hacen es que tienen el mercado el domingo y cortan las aromáticas el viernes. Cuando llegan al mercado, las aromáticas están deshidratadas, ya están muy feas las pobres plantas. Entonces, lo ideal es cortarlas si uno, por ejemplo, las va a vender el mismo día, bien tempranito en la mañana, y a veces lo que hace uno es que las hidrata en agüita con un poquito de azúcar. Eso hace que ellas mantengan pues bien bonitas, o solo agüita, no hay ningún problema. Entonces, aquí hablamos de cilantro, la albahaca. ¿Yo qué les aconsejo? Si las van a usar en casa, utilícenlas en fresco. Entonces, están terminando de hacer, por ejemplo, la sopa y le quieren poner cilantro. Vayan y corten y que esté lo más fresco posible porque pues ellas también tienden a perder propiedades dependiendo del tiempo.
Bueno, aquí hablamos ya del proceso de post cosecha. Entonces, la post cosecha, como yo les decía, eran actividades que se realizan entre la cosecha y el consumo. Entonces, aquí eh, lo que les decía, lo ideal es consumir de inmediato lo que nosotros sacamos para que pues no se haya degradado, tenga todos sus nutrientes y pues que nosotros podamos tener un producto más rico, más fresco, pero pues hay ocasiones en las que nosotros debemos como guardar ciertas plantas. Entonces, aquí están las actividades que nosotros realizamos. Entonces, el lavado, se lavan siempre después de la cosecha para sacar impurezas o reducir el riesgo de contraer pues alguna enfermedad, algún malestar. En este caso, si ven lo que les decía, lo de los tubérculos y las inflorescencias no se deben lavar hasta el momento de su preparación porque se corre el riesgo de que se van a empezar a podrir, que era lo que yo les decía. Entonces, en las hojas, por ejemplo, lechugas o de espinacas, lo ideal es que se lavan y se deben secar. Hay unas centrífugas en las que uno les da vueltas y les extraen el agua y guardarlas pues en un sitio donde no se vayan a deshidratar fácil. Aquí ya hablamos del almacenado, que era lo que yo les decía. Entonces, nosotros podemos almacenarlas o conservarlas por determinado tiempo, pero si se hace una incorrecta, un incorrecto almacenamiento, se van a podrir, se van a marchitar, se van a dañar, por así decirlo, que era lo que yo les decía, que si tienen humedad, son muy propensas a que el hongo de la botrytis las acabe y pues ya se nos dañe, no se nos deshidrate, no se nos cristalice. Entonces, la hoja de la hortaliza, si ven, se debe retener la humedad en las hojas, entonces se recomienda colocar las hojas con tallo en recipientes con agua, lo que yo les decía. Por ejemplo, las espinacas, si van a consumir toda la planta o si van a guardar la planta por varios días, lo ideal es que la saquen con toda raíz y la puedan tener en agua, puede ser agua con azúcar y se está cambiando, para que la planta pues se preserve y nos mantenga esa vitalidad, que es lo que sucede pues generalmente los supermercados no hacen eso y se tienden a dañar. Entonces, no sé si ustedes han visto que las lechugas hidropónicas duran muchísimo tiempo precisamente porque las empacan con la misma agüita y ellas se van manteniendo. Entonces, también por eso es que se hace. En las hortalizas de raíz, pues básicamente que estén secas. Si se lavan, las coge uno, por ejemplo, las zanahorias sí se pueden lavar, las seca uno muy secas y se deben guardar en lugares secos, frescos y ventilados y que tengan poca luz, pues todo esto, como les decía, les quitan las hojas, las lavan y las secan. Y pues lo ideal es que no estén húmedas para evitar hongos. Adicionalmente, no sé si ustedes han visto que cuando las empacan en plásticos, en esas bolsas plásticas, ellas empiezan como por así decirlo a sudar, porque pues empiezan a intercambiar también agua. Y pues se tiene ese problema es porque se empiezan también a dañar. O sea, ya uno las ve como, uy, tienen hongos o se empiezan a arrugar. Y lo mismo, lo ideal es que ustedes no conserven por tanto tiempo las verduras que se van a comer. Aquí ya hablamos de, pues si lo queremos tener en un refrigerador, es mejor quitar la cáscara, lavar y picar, y pues lavar dentro de una bolsa, poner dentro de una bolsa de plástico o un envase con tapa. Otra cosa que pues se puede hacer es escalfarlas, que básicamente es pasarlas, hacerles un choque de temperatura en agua y que ya ellas queden pues entre cocinadas y crudas, eso los conserva mucho más fácil y se pueden congelar sin que se vayan a dañar. Y lo otro que hacen es pues digamos compran las hortalizas o las recogen y las meten directamente en tierra para que pues la humedad de la tierra permita que no se vayan a dañar. Entonces aquí están las hortalizas de fruto, lo mismo. Estas no se deben lavar antes de almacenar, entonces por ejemplo tomates, fresas, frambuesas, moras, nosotros cometemos el grave error de que las lavamos antes de guardarlas, entonces ellas se tienden a dañar. Y pues ya si se van a estar en un refrigerador es mejor dentro de un cajón para que no pierda humedad, entonces dentro de una cajita, como yo les decía. Flores e inflorescencia, lo mismo, por ejemplo el brócoli, el coliflor, es necesario pues que también retengan su humedad en flores y en hojas. Entonces, esto lo que se hace es que se ponen recipientes con agua, excepto que se guarden pues en el refrigerador.
si les pone una bolsa de plástico o un envase con tapa para evitar que pierda pues esa agua que tienen ellas. Igual pues no ponerles temperaturas muy bajas, porque también eso sucede que pues ponemos temperaturas muy bajas y las plantas se resienten. Aquí ya hablamos de los tubérculos, ¿sí? Lugares secos, oscuros y bien ventilados, no se deben lavar y no se guardan en el refrigerador porque como tienen mucho almidón, el almidón tiende como a degradarse, a dañarse. Y pues lo ideal es tenerlos como en una caja o canasta con papel periódico para que no pues, haya humedad. Igual lo que les decía de las hierbas aromáticas, que es mejor consumirlas en fresco, pero también estas tienen como la particularidad de que nosotros podemos deshidratarlas y pues si ya queremos tenerlas como en fresco se pueden poner en recipientes con agua, entonces eso hace que ellas estén muy bien. Y si las queremos deshidratar, pues las ponemos atadas y le ponemos de pronto, las colgamos boca abajo, o lo otro es que se pueden extender pues al sol, se pueden sobre, por ejemplo, un costal de esos de los del café, que son como de pique, o en las bolsas estas de papel, pero sin embargo deben tener como ventilación para que no se vayan a podrir. Y ya la parte de las conservas, que era lo que yo les decía a ustedes, que les iba como a mostrar, conservas son por ejemplo las mermeladas, los encurtidos, envasados al vacío. Entonces, de lo que yo les decía, por ejemplo, escalfar las zanahorias, las arvejas y las habichuelas, que generalmente es lo que uno utiliza mucho, las puedes picar, escalfar, las mete en un Ziploc y al congelador y así nos duran muchísimo más tiempo. Entonces, aquí está, miren, hay unas recetas para que conserve pues como la cosecha. Entonces, hay ciertas recetas, les pueden mirar ustedes, están las frutas en almíbar, aromáticas, miren. Y pues este libro es como de Bolivia, pero hay muchas más alternativas. Entonces, por eso se las quiero compartir, para que el día de hoy pues ustedes sepan qué hacer o cómo pueden preservarlas para que no se les vayan a dañar. Listo, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Pregunta, comentario, sugerencia. ¿No? Listo. Entonces, me gustaría saber si siguen ahí o si ya se aburrieron de escucharme hablar tanto. Profe, yo estoy aquí. Sí, yo lo estoy viendo, Mary. Ah, bueno. El resto, si Yo siguen ahí. también, profe. Yo también estoy aquí, profe. ¿Qué tal les pareció? ¿Ustedes sabían cómo se cosechaba? Sí, profe, pero no sabía las técnicas de cómo conservar más los productos, pero ya con esto ya uno aprende más cómo conservar los productos para que no se dañen o se pudran. Exacto. ¿Por qué les hablé de esto de cosecha y post cosecha? Porque pienso que es algo muy importante, sobre todo la post cosecha, precisamente porque, como yo les comentaba, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de hambre cero, a nivel mundial se producen muchísimos alimentos, pero ¿qué sucede? Ya sea porque son feos, por así decirlo, se consideran feos, eh, se desperdician, o lo otro es que generalmente las personas compran mucho y no saben cómo guardarlo y se daña. O sea, yo lo digo porque en mi casa ha pasado mucho que uno compra y no sabe cómo preservar las cosas y cuando va y mira la nevera todo está dañado o encuentra por ahí ¿cómo se llaman? Las cebollas de bulbo ya crecidas, las papas igual, porque básicamente uno no sabe cómo hacer ese proceso. Y yo digo que si es de la huerta, pues uno ya sabe el trabajo que le costó producirlo, entonces
es mucho mejor que ya nosotros sepamos como qué hacer para que no se nos vaya a dañar, porque pues imagínense tanto trabajo, tanta dedicación, y que a la hora de cosechar nosotros nuestro producto lo dejamos entre la nevera y ¡ay! Se nos perdió, imagínense, es una tristeza. Entonces, luego también, porque pues es muy bueno, iniciando pandemia, nosotros lo que hicimos, por ejemplo, acá en la casa fue que como estábamos en cuarentena y no podíamos salir, eh, lo que hicimos fue suplirnos de alimentos y pues yo hice, por ejemplo, las mermeladas, los encurtidos, lo que les decía yo de escalfar las verduras y de porcionar todo y teníamos ahí, porque pues como uno acá salía, permitían, o sea, al principio no nos dejaron salir, nos dijeron fue, abasténganse de comida y estamos mirando a ver cómo hacemos ya para iniciar, para que ustedes puedan salir. Entonces ya cuando empezaron con eso, nosotros lo que hicimos fue eso, mientras ya permitieron con pico y cédula, pero igual pues no era que pudiéramos salir nosotros muy seguido a comprar ciertas cosas. Y lo que hicimos fue como empezar a mirar, bueno, queremos consumir verduras, queremos consumir ciertas cosas y que no se nos dañen, entonces, ¿cómo lo preservamos? Y desde ahí tomamos esa cultura. Y miren que hacerlo de las mermeladas es muy fácil y uno puede meterlas al refrigerador perfectamente unos 3 meses y no se van a dañar. Igualmente, si ustedes tienen la oportunidad de hacer, por ejemplo, yogures artesanales, el yogur artesanal también puede durar 1 o 2 meses y se mezclan y ahí uno tiene. Lo otro es escalfar las verduras, hace que duren más tiempo y pues es fácil porque uno las porciones, digamos, quiero hacer un arroz con verduras, saco el paquete y directamente lo pongo a cocinar. Entonces, es como empezar nosotros a aprovechar los recursos que tenemos y a optimizarlos y pues tener en cuenta que pues contamos con el beneficio de que podemos acceder a alimentos fácilmente, entonces no desperdiciarlos, tener esa conciencia pues como tal. Pues eso era como lo que quería yo contarles en cuanto a la parte de cosecha y post cosecha. Ya le doy paso a Mary y seguiríamos un poquito con lo de abonos. Señora. Profe, yo quería consultarle, supongamos yo hago aliños por ahí para una semana o hasta que me alcance. Entonces uno en esos aliños, cebolla de rama, cilantro, le echo estas hojas que son deliciosas para la carne y, no, y un poquito de triguizar. El ajo yo lo licúo en lo posible sin agua y lo meto ya licuadito, sequito en un frasquito. Entonces estos aliños yo les echo un poco de agua y les echo sal. La idea de la sal es para que perduren un poco más de tiempo. ¿Qué me dice usted? ¿Eso que hago está bien o no está bien? Gracias. Sí, la verdad es algo muy, muy inteligente, por así decirlo, hacerlo, porque pues es como tener el condimento a la mano, o sea, lo que nosotros vamos a usar, y básicamente eso también facilita la vida y hace que pues lo que nosotros tenemos no se degrade. Entonces, sí, lo de la sal se usa para conservar, pero también, por ejemplo, está la pimienta. Hay un truco muy bueno que se utiliza en las carnes y que pues nació básicamente hace muchos años, que era cuando se tenía que transportar la carne en barcos de un lado a otro y que pues ustedes sabían que duraba mucho tiempo, no es como ahora que eso es rápido y que no había refrigeración. Lo que hacían era ponerle pimienta negra a la carne porque ella evita que la carne se dañe, o lo otro es salmuerarla. Pero ¿qué les aconsejo yo? Si pueden usar sal marina, que es un poco más saludable que la sal que es de minería, háganlo. O también está la sal rosada que también se utiliza, pero sí es muy bueno, es muy, muy bueno, la verdad, eso de hacer lo que tú llamas aliños, acá nosotros lo llamamos de otra manera, es como, decimos como chimichurri o, bueno, se me olvida, como condimento, como guiso, le decimos nosotros. Y sí, es algo muy bueno porque, pues, si ustedes se dan cuenta, generalmente uno va a las carnicerías y ya los venden. Hay uno que es verde, que es muy rico, que uno le pone a la carne, pero eso es industrial. Y si uno lo puede preparar en la casa, ¿sabes qué le puedes poner de pronto en lugar de agua? Que yo lo hago, aceite de oliva. El aceite de oliva o algo que se llama ghee, que es de búfala,
ese lo derrites un poquito y le pones ese aceite, pues buscando, o aceite de canola, de los que no son como dañinos para el organismo, y hace que el aceite también nos evite que se generen tantos hongos, porque pues el agua es como más propensa para generar hongos. Entonces, ahí les compartí eso. Voy a mirar si encuentro lo que nos compartió a nosotros el chef de todas las recetas que hicimos con Prodensa, para que también ustedes curiosen y ahí tengan como más preparaciones y más cosas. Profe, yo también le he hecho orégano. La historia del aceite de oliva es que tú le echas aceite de oliva y recuerda que el aceite de oliva no se debe cocinar. Entonces, muy complejo. Y si le echas un montón de aceite del otro, pues peor porque la comida te va a quedar con mucha grasa. Entonces, no sé. Sí, señora. Hay un aceite de oliva que sí se puede cocinar. Lo igual es pues no ponerle tantas temperaturas. Y está el aceite de canola, que es el que yo tengo que es un poquito más costoso, pero pues es el ideal para eso porque no te va a generar problemas médicos. Ángela, cuéntanos. Sí, profe. Mi suegra me enseñó a preparar hartos conservantes, por ejemplo, la cebolla. Ella me la enseñó a hacer con un poquito de aceite, o sea, se echa completa la cebolla en trocitos entre la licuadora con los gajitos verdes, aceite y un poquito de sal y se licúa todo bien y se saca de ahí y al frasco se moja con agua y se le escurre bien y se le echa se echa esa cebolla en el frasco, se tapa bien y a la nevera. Lo mismo con los ajos y, por ejemplo, los condimentos. Ella me enseñó a picar el perejil, el tomillo con aceite y un poquito de sal como para las carnes, más que todo. Exactamente. Entonces, hay múltiples cosas que podemos hacer nosotros en casa, en la parte de post cosecha. Lo que sí les sugiero es que sacan, por ejemplo, la lechuga completa o la planta de hojas completa, quitarle las hojas que están feas. Esas se quitan y para el compostaje, en caso de pues, que estén feas, que generalmente son como la del exterior, con eso pues también nos ayuda a que esas hojas que tienen, por ejemplo, botritis o que tienen alguna cosa o que están húmedas o que ya se están empezando a dañar, no le pasen eso a las otras y nos dure mucho más tiempo. Entonces, sí, la verdad hay muchísimas cosas que podemos hacer en casa para aprovechar todo eso. Listo, entonces, ¿algún otro comentario? Señora. Profe, no he podido encontrar la forma de que el cilantro no se me dañe guardado en la nevera, porque se compra, por decir, una porción de cilantro para usar durante la semana y realmente no he podido encontrar la forma de conservarlo. Si alguna sabe y me puede compartir, se lo voy a agradecer. Gracias. Señora Mary, su merced, para que se conserve el cilantro, mi abuelita, ella sí nos enseñó el truco, que era coger una tacita plástica, eh, no cuadrada, sino rectangular, y con papel periódico, no el periódico que vende El Tiempo ni nada, sino el otro papel periódico, o con las mismas servilletas, esas de papel, se mojan y se echa, se pone el papel dentro de la tacita, pero húmedo. Se coloca el cilantro y encima se le coloca o bien el papel periódico o la servilleta húmeda también y se tapa y al congelador. Así lo hago yo y así me dura. Mi Dios te pague, te agradezco mucho porque no he podido encontrar que me ayude a conservarlo. Mil gracias. Está excelente.
De nada, señora Rosalmeri. Mary, te voy a compartir en el grupo. Ay, Dios mío, yo aquí lo envío. Ahí les acabé de compartir una técnica que es básicamente, se lava el cilantro, se selecciona y es similar. ¿Qué sucede con lo de meter las hojas al congelador? No se debe hacer porque ellas pierden su humedad y las células explotan, se cristalizan. Entonces, tienden a no tener la misma calidad y cuando nosotras las cocinamos tienen un sabor como raro. Entonces, nos decía nosotros el chef que eso no se aconseja hacer. Pues puede que funcione sí, pero lo ideal es no hacerlo porque pierden ciertas propiedades las plantas. Entonces, lo que son espinacas, lechugas, eso lo ideal es no congelar porque se van a dañar. Entonces, pues ya ahí les comparto como una técnica. Yo acá lo hice y sí, efectivamente me duró más el cilantro. Es mejor hacerlo en una caja que sea grande que en un frasco de vidrio, porque yo lo hice en un frasco de vidrio y se pudre más fácil. Listo. Entonces, lo prometido es deuda. Les dije yo a ustedes que íbamos a mirar un poquito de los biofertilizantes. Permítanme, ya abro otros que fueron los que les envié a ustedes. Iniciar. Entonces, dentro de la parte de biofertilizantes, nosotros podemos utilizar los líquidos o podemos utilizar los sólidos. Y hay muchos que se pueden utilizar para aportar nutrientes o también se pueden utilizar para estimular el crecimiento. Entonces, miren, aquí ya abrí estos son delicados, estos yo se los compartí. Si mi computador quiere, que a veces no quiere. Esperemos un poquito. Entonces, mientras les voy contando. Nosotros podemos hacer biofertilizantes a partir de insumos que nosotros encontramos naturales. También podemos utilizar plantas, podemos utilizar desechos, por ejemplo, de animales. Entonces, está la materia fecal de ciertos animales, por ejemplo, el cerdo, la vaca, el pollo. Estos se pueden incorporar por precisamente la cantidad nutricional que tienen. Y pues se debe hacer siempre un proceso. Cuando nosotros hagamos un abono, se debe buscar que no se fermente, sino pues se composte o se descomponga de una manera como lo más adecuada posible para evitar nosotros incorporar patógenos a nuestro suelo. Entonces, les quería mostrar, estas son como las ventajas y beneficios de utilizar abonos orgánicos por sobre los que son de síntesis química. Entonces, como les mencionaba, la diferencia entre abonar y fertilizar es que los abonos tienen contenido de nutrientes más la parte microbiológica, entonces eso hace que lo asimile de una mejor manera la planta, a diferencia de los que son pues artificiales, por así decirlo, porque pues la planta no los va a asimilar tan fácil. En este caso, al tener la microbiota, pues ellos le dan la disponibilidad a la planta y se hace toda la parte de interacción química y física dentro del suelo. Entonces, uno de los beneficios es mejorar la estructura, aireación y capacidad de retención del agua del suelo, porque precisamente como les decía, se aporta también lo de materia orgánica. Entonces, no solamente es el nutriente como tal, sino pues un conjunto de lo que es materia orgánica, nutrientes, microorganismos, y pues es muy bueno por eso. Entonces, la materia orgánica hace que el suelo tenga una estructura más acolchada, que los poros estén bien y pues que el suelo esté muy bueno para cultivar. Como les decía, mejora las características químicas y biológicas del suelo porque pues básicamente está, entre comillas, vivo, porque le ponemos microorganismos que van a hacer toda esa síntesis y pues las interacciones químicas son naturales. Aporta pues los nutrientes necesarios, a menos disminuye los costos de producción, que en este caso pues si nos vamos a comprar fertilizantes son carísimos. Evita la dependencia de insumos externos. Aquí nosotros hablábamos de que lo ideal es que a la finca solamente entre la sal y el aceite. Y en ocasiones la cal y ciertas cosas, pero lo ideal es que nosotros mismos en nuestra finca podamos producir todo en nuestra casa, en nuestra huerta, de hacer el reciclaje de nutrientes.
La parte de contribuir a la preservación de la vida, salud de suelos, plantas y de las personas, porque pues no, al no ser químicos y al no ser artificiales, pues contamos con algo que es netamente natural, no va a ser nocivo para nosotros, no va a ser nocivo para el suelo, o sea, va a tener un impacto benéfico porque pues básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a emular el proceso normal que se da en la naturaleza y son productos ambientalmente responsables porque pues estamos empleando desechos naturales, pues, no van a tener residuos nocivos como nos sucede por ejemplo con los fertilizantes que generalmente se aplican más de las dosis y pues la planta no los absorbe también y ellos se lavan o se percolan y llegan como tal a fuentes hídricas y eso pues va generando daños. También los fertilizantes no generan salinidad en el suelo, o sea, tiene muchos problemas. En este caso no, porque todo es más natural y pues se hace un proceso que es básicamente, por así decirlo, imitando lo que sucede en el ecosistema. Entonces, aquí lo que les quería mostrar es cómo se hace el compostaje de residuos orgánicos para obtener el abono. Entonces, quería mostrarles cómo hacer un compostaje. Les quiero ahorita también, les voy a compartir lo de la paca digestora Silva, porque pues el tiempo no nos alcanza. Y como para que se lleven una idea también de algunos fertilizantes líquidos que pueden preparar. Entonces, aquí básicamente lo que nos dice es abono normal para una tonelada. Entonces, es mucho, ustedes lo pueden modificar obviamente para su capacidad. Entonces, si bien utilizamos residuos orgánicos, también están los estiércoles, plumas, contenido ruminal. Entonces, si ustedes tienen por ahí cerca vacas, si no, pues contenido vegetal, residuos de cosecha, hojarascas, acerrín, cascarilla, viruta, pasto seco, residuos de cocina crudos. Aquí no va nada cocinado, nada con aceite, señoras, ni sal. Y también, miren, pues básicamente, en este caso, para que se descomponga de mejor manera, se pueden utilizar, por ejemplo, el EM o se puede utilizar suero o leche, pero que sea de ordeño si la consiguen, que ya tiene los microorganismos que ayudan a que se descomponga. Si no, pues se hace el proceso natural y se debe aplicar melaza. Entonces, miren, con el de estiércol, básicamente lo que va haciendo uno es como una pila de compostaje. Aquí está lo de la nutrición melaza, miel de caña, pues lo de que se utiliza, miren, las herramientas y utensilios. Importante si ustedes van a preparar cualquier cosa, elementos de bioseguridad, de protección personal, para que no vayan a tener problemas. Y aquí está pues cómo se prepara. ¿Sí ven? Ahí lo pueden ver ustedes. Básicamente lo que se hace es que se ponen como los restos más grandes abajo y se van poniendo capas. Entonces, generalmente se pone, podemos utilizar cal, se van poniendo, ¿sí ven? Capa de material vegetal, estiércol, y se va formando una pila. Esta pila debe estarse revolviendo. Si ustedes no quieren tanto revolver esto, lo que pueden hacer es que le pueden poner unos tubos de PVC perforados, le hacen unas perforaciones y las atraviesan. Entonces, ahí está básicamente cómo se hace. Y nos dice, pues, como que qué nos da, qué parámetros nos dan esos abonos. Y las cantidades de aplicación. En este caso, la ventaja del abono es que, pues, no hay una dosis exacta, no hay problema con eso. Se puede aplicar la que nosotros creamos conveniente. Y aquí está como en la parte de los cultivos. Por ejemplo, cultivos transitorios que son la lechuga, los que no son, los que son de ciclo corto, hortalizas, se debe aplicar primero pues el abono, luego para preparar el terreno, luego se siembra y se le puede volver a poner a medida que pues este vaya necesitando, aunque generalmente solamente se realiza la fertilización o el abono una vez. Y ya en cultivos perennes que son como los frutales, se hace pues más seguidito, porque ellos iban a seguir ahí. Entonces, si se dan cuenta, aquí están como las recomendaciones generales. Así a grosso modo quería mostrarles, yo les compartí esto para que lo vieran. Entonces también tenemos la opción de hacer abonos líquidos. Este es un abono líquido fermentado. También ustedes los pueden conseguir si no quieren prepararlo.
Entonces aquí están como las materias primas. Aquí nos habla sobre cuál es la fuente de nitrógeno. Entonces, si ven, se utilizan estiércoles bovinos, equinos. También se tienen, por ejemplo, ovejas, cabras, pollo. Básicamente que no hayan tenido pues antibióticos ni antiparasitarios. También material vegetal, entonces en este caso ustedes pueden utilizar y reemplazar este estiércol por material vegetal. Le ponen melaza, ¿sí ven? Leche cruda. Y aquí sí ya empezamos a utilizar ciertos como minerales que eso se pueden conseguir en las casas comerciales o se pueden conseguir fácilmente. Entonces el sulfato de cobre, que sé que es súper fácil de conseguir. Sulfato de magnesio, esto inclusive se consigue pues en las droguerías. Sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de ferroso, esto ya es para hacer como un biopreparado. Y aquí lo mismo, igual nos habla de cómo se prepara. Mira, entonces este sí requiere un tiempo más de... Este creo que es un Super 4, si no estoy mal. Este requiere pues un tiempo más. Miren, este sí es después de 15 o 20 días que se puede utilizar. Y pues está también como el tiempo de almacenamiento. Entonces, cuál debe ser su olor. No debe oler feo, debe oler dulce. Entonces aquí está, yo se los comparto. Y ya pues aquí como tal, están como los que son más fáciles de hacer. Están, por ejemplo, ya les muestro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí, María Teresa? Buena, sí señora, buenas noches. Es que le iba a hacer una pregunta que cuando uno quema el pasto cuando fumiga el pasto, ese se quema y ese no sirve ya para nada por lo que lleva ese químico, no sirve como para abono eso que haya quemado, No, señora. o no se debe utilizar Para nada, porque si tiene digamos, glifosato, que es el herbicida, para de nada. abono. Y lo ideal es que ustedes no incorporen nada, no, señor. Y el glifosato es sumamente nocivo, entonces lo ideal es que ustedes no pongan nada de eso dentro de la huerta. Y pues nosotros estamos hablando aquí. Y aparte que lo otro, eso es un herbicida, entonces si lo aplicamos directamente sobre nuestros cultivos, pues básicamente vamos a tener un problema. Entonces lo ideal es que si tiene producto químico, no se utiliza para nada. Eso no se composta. Perdónenme. Señora. Ah, sí, ahora sí le entendí. Era que no se oía entrecortado y no se escuchaba bien. Muchas gracias. Sí, sí, entonces lo ideal es que no lleve nada de glifosato, nada de herbicidas, nada de productos químicos. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Listo. Entonces, por eso decía también que no tenga ni plagas ni enfermedades. Entonces, si tiene, por ejemplo, hongos, eso no se composta, eso se desecha. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque lo que hacemos es que después aplicamos a la huerta y realicemos una contaminación cruzada tanto con productos químicos o con las enfermedades. Entonces, eso generalmente se desecha, eso no sirve ni siquiera para alimentar animales, porque pues está plagado de veneno. Listo, entonces quería mostrarles este que es como uno de los más facilitos. Este es un biofertilizante que se puede preparar, entonces se puede utilizar para múltiples cosas, como vitalizador de plantas, estimulador de crecimiento y también nos previene plagas y enfermedades. Se puede utilizar en todos los cultivos y pues es de amplio espectro. Este pues son 120 litros, pero ustedes lo pueden hacer como más, pues, digamos, si quieren preparar la mitad, esos ingredientes a la mitad, o pues, digamos, básicamente, dependiendo de lo que necesiten, digamos, si quieren preparar, por ejemplo, tantos litros, hacen ahí la regla de 3 y saben pues cuánto se necesita, ¿sí?
En este caso son 120 litros, que pues eso ya es para un cultivo grande. Entonces tienen un tambor plástico caneca de 200 litros. En este caso 10 kilogramos de plantas frescas picadas. Entonces pueden ser los residuos de poda. Tienen que estar picadas para que se descompongan más fácil. 60 litros de estiércol de vaca, caballo. Si no lo tienen, pues eso los pueden sustituir por plantas. 3 kilogramos de ceniza de madera, si no la tienen puede ser ceniza de carbón, aunque la ceniza de madera tiene como más propiedades fungicidas. Ese polvo de basalto, eso es una planta. Ya les muestro cuál es. Aunque, no mentiras, eso es un polvo que ustedes lo pueden conseguir, aunque ustedes lo pueden reemplazar por roca fosfórica, no hay ningún problema. 500 gramos de cáscara de huevo molidas, 3 kilogramos de ceniza de hueso, eso también lo consiguen ustedes, 5 litros de leche o suero, y pues agua de lluvia reposada. Entonces, si hay aquí cosas que ustedes no pueden conseguir, se pueden reemplazar, no se preocupen por eso. Pues básicamente lo que se hace en el medio, se trituran las plantas, se mezclan todo eso, pues entonces se recolectan las plantas aéreas de las partes aéreas de las plantas, en este caso pues de lo que nosotros tenemos como podas o restos de nuestra huerta que estén sanos, se trituran, se mezclan esos ingredientes pues en agua, como si fuera como una infusión, se revuelve y pues se deja tapado. Entonces a los 2 meses se filtra esa mezcla y se envasa, ¿sí ven? Entonces se mezcla básicamente todo eso, todo esto se mezcla y se va revolviendo y a los 2 meses ya se puede utilizar. Y pues en este básicamente lo pueden utilizar, aquí están como las dosis, 1:20, o sea, una dosis del biofertilizante por 20 de agua, y se aplica sobre el suelo directamente o plantas cada 20 días. Entonces este nos sirve. Está este biol, que también tiene como estiércol, voy a mostrarles el humus líquido, es decir, ya es con lombriz. Y pues básicamente es tomar el humus que nos sale de la lombriz, agua, removedor, pero pues en este caso nosotros podemos utilizar urea o podemos utilizar orina humana, que también se puede hacer, pero pues si es en la casa, un lienzo que es pues puede ser una tela, y ya pues básicamente lo que se hace es que se mezclan y se procede a hacer como la separación. Este documento más que todo es argentino, quería mostrarles. No que les quede fácil. Este super magro también es sencillo de hacer, pero pues es un poquito demorado. En este caso pues se requieren agua sin cloro, la parte del estiércol de ganado, estiércol de aves, humus de lombriz, tierra negra, azúcar o melaza, leche o cero de leche, harina de hueso o cáscara de huevo. Si ven que como aquí nos va mostrando como con qué se puede reemplazar, y pues las plantas picadas. Y aquí sí ya tenemos que comprar ciertos minerales, porque pues en este caso este va a ser un abono o un biopreparado que va a ser muchísimo más nutritivo, y este sí requiere un proceso más largo. Este requiere fermentación anaeróbica, entonces ahí está como manguera o tubo de salida de gases, y ya les muestro cómo se ve. Pues cuando uno lo prepara, entonces este pues se puede preparar. Les voy a mostrar también ahorita la paca digestora rápido para que ustedes puedan ver.
Me disculpan si se escuchan los perros al fondo. Miren, aquí está, pues eso lo preparan mucho en el campo sobre todo y se tiene así. Entonces les voy a compartir unos videos para que ustedes puedan verlos más profundamente. Ya discúlpenme acá, es que están locos los perros. Entonces les quería mostrar, ya por último, que es una paca digestora Silva y esto es muy sencilla de hacer. En la casa se puede hacer con lo que tengamos de la cocina. Al lado. Y consiste en hacer un marco de madera. Les voy a compartir ahorita el video. Aquí está. Es un marco de madera que nosotros podemos hacer súper fácil. Se le pone en la parte de abajo ramas, pasto seco o residuos de pasto de podas y le vamos agregando poco a poco los residuos de nuestra cocina o de la huerta. Se pone otra capa de pasto seco o de heno, se puede hacer. Y básicamente lo que se procede es a poner una tabla y a compactarlo. Entonces, miren, aquí ya ustedes pueden ver, uno lo deja bien compacto y pues esto se va a descomponer y a los 6 meses, o sea, una vez se termine ya de completar el marco se quita y queda así el cuadradito. Y a los 6 meses ya esto se convierte pues como tal en un suelo y miren, se puede utilizar así de esta manera. Entonces, esto lo pueden hacer en sus casas, claro, y si tienen un pedacito pequeño mucho mejor porque pues aprovechan los residuos que salen de la casa y miren, entonces este tiene la ventaja de que se puede hacer grande o se puede hacer pequeño, o sea, no hay ningún problema básicamente. Y lo mismo la compostera. Si ustedes no tienen un espacio donde hacerlo, pues la compostera la pueden hacer en una caneca plástica, miren. Y van removiendo, le hacen orificios para que salga el agua y lo pueden ir removiendo. Hay incluso unas composteras que las hacen en la caneca y se puede ir girando. Señora. Señora Mary. ¿Tienes alguna pregunta? Profe, hace por ahí 10 minutos que no está interrumpida la comunicación, se va, viene. Cuando ahorita te preguntaron, también se quedó en la mitad del camino. No, yo no oí absolutamente nada. ¿Eso queda grabado? Sí, señora. Ahora sí me escuchas bien. Mary. ¿Me escuchas? Ya. Sí, ya te escucho. De pronto puede ser también Sí. tu internet. A veces es el internet también de ustedes. No, señora, porque el televisor está trabajando bien. Lo que veo es que de pronto la comunicación a veces cuando habemos muchas personas es más interrumpida la comunicación, como de menor calidad. Okay. Bueno. Sí, es que a veces puede estar conectado, digamos, aquí por ejemplo también está el televisor funcionando bien y todo, pero como están varias personas en tu casa disminuye el ancho de la red y empieza por también a tener como mal la señal y más que las videollamadas consumen tantos datos o consumen tanta red, es por eso a veces. Porque si en mi casa pasa que... Profe, pues, aquí no estamos sin mi esposo y yo, realmente. Sí, y mira que es tu red porque yo te escucho entrecortada. Y mi red pues aquí está bien. Así sí. Te vengo escuchando hace por ahí 10 minutos o 15. Sí, a veces es la red de ustedes que empieza a molestar, porque yo los estoy escuchando bien. A ti sí te escucho como entrecortada a veces.
pero sí, también de pronto puede ser mi red, no sé, es que últimamente el internet como está tan malo. Listo, Mel. No tienes el micrófono activado. No, no lo tienes activado, no te, o sea, te veo hablar, pero no te escucho. Ahí se nota que no tienes. Tengo que lo actives. Bueno, entonces, yo ahí les compartí en el grupo varios videitos para que puedan verlos, los documentos para que los curioseen. Como les dije, pues el tiempo que tenemos es como tan corto para abordar temas tan grandes y tan amplios. Entonces, básicamente nos vemos el miércoles ya con la clase que les debo de hortalizas y de frutales para que ya ustedes pues conozcan un poquito mejor. Y nada, pues muchas gracias por asistir, por participar. Espero pues que les haya servido todo lo que yo les transmití. Básicamente, pues traté como de compactar todo lo que he aprendido yo en 5 años que llevo estudiando y pues haciendo voluntariados como en algo tan corto. Entonces, pues nos vemos el miércoles ya para finalizar y pues en las sesiones que vamos a hacer presenciales, espero puedan asistir y ya pues que me conozcan en persona, yo conocemos en persona. Entonces ya son las 8:01, muchísimas gracias, que tengan muy buena noche, feliz resto de Profe, fin de nos semana. hace un favor, ¿nos puedes enviar el link de asistencia al grupo? Gracias. Ok. Gracias, profe. Gracias, Buenas profe. noches. También un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, compañero.